la Alianza Empresarial para el Desarrollo. ¿Me escuchan? Sí. Sí, se escucha perfecto. Ok, muy bien, es que me salió un aviso acá en la pantalla. Entonces, bueno, yo soy Erika Linares de la Alianza Empresarial para el Desarrollo y hoy estamos coordinando junto con nuestra empresa aliada Próxima Comunicación este webinar el día de hoy que se ha denominado las 4C de la comunicación para la sostenibilidad. Les agradecemos muchísimo su asistencia porque este webinar lo enmarcamos precisamente en el contexto que estamos viviendo, esta pandemia mundial, la crisis económica que ha causado, así como estas injusticias raciales que hemos visto en los últimos tiempos, han hecho que las empresas tomen partido y que ya no sea como antes lo hacían, emitiendo declaraciones, haciendo algún anuncio muy emocional, sino que cada vez más las partes interesadas, sus públicos de interés esperan que la empresa actúe y que se comprometa con estas causas que están afectando la vida de todas las personas. Bueno, entonces un poco el webinar de hoy es qué deben tomar en cuenta las empresas antes de comunicar y promover esas causas. Son esas 4 claves de la comunicación que nos va a hablar el día de hoy nuestra invitada especial, nuestra expositora el día de hoy, doña Carla Chávez Brenes. La siguiente, Carla, por favor. Carla es la directora de Próxima Comunicación, que es una agencia especializada en sostenibilidad, con 15 años de experiencia en asesoría estratégica de comunicación en Centroamérica y el Caribe. Es la fundadora de Coins, que es la primera ecomoneda virtual que da valor al reciclaje y que está presente en 5 países de Latinoamérica. Esto ha sido en realidad un súper emprendimiento que ha liderado doña Carla Chávez. Realmente quienes puedan seguir esta iniciativa de Coins, si no la conocen, pues les invitamos a que lo hagan. Ha ganado 2 veces consecutivas el Premio Empresaria del Año en Costa Rica, que otorga el periódico El Financiero del Grupo Nación. En 2019, además, fue parte del ranking de Merco como una de las 100 líderes con mejor reputación del país. Y el 2019 fue seleccionada por la Organización Internacional The Homes Report como una de las 25 personas más innovadoras del continente americano. Doña Carla es una comprometida realmente con la sostenibilidad. Yo creo que es parte de su vida y de su trabajo, es como todo completo. Y le agradecemos profundamente que nos acompañe esta mañana en este webinar. Entonces, sin más preámbulo, lo dejo con doña Carla. Muchísimas gracias. Gracias, Erika. Muchas gracias a AED por la posibilidad de compartir con ustedes este espacio. Quisiera además comentarles acerca de la empresa. Próxima Comunicación es una agencia de relaciones públicas, pero mucho más que eso, es una empresa triple utilidad que busca además hacer negocios conscientes y sostenibles en cada una de sus interacciones y tenemos 15 años, estamos celebrando nuestro 15 aniversario en el 2020. Desarrollamos el programa eCoins, como comentó Erika, que fue un resultado natural de ese compromiso con la sostenibilidad, con la innovación, con esa locura por estar haciendo cosas diferentes, por estar buscando formas distintas de abordar los viejos problemas y gracias a un equipo espectacular de gente comprometida y muy apasionada por la innovación y por la sostenibilidad, surgió eCoins, como les digo, como un resultado natural de tomar acción. Además, Próxima es miembro de Edelman, que es una de las agencias de comunicación más grandes del mundo, y eso nos permite tener acceso a información muy interesante que es parte de la que vamos a compartir hoy. Hoy vamos a tener una combinación de 2 enfoques. Uno es lo que hemos denominado nosotros las 4 Cs o las 4 claves de la comunicación para la sostenibilidad, pero lo vamos a basar en los resultados de los estudios de Edelman llamados barómetros de confianza, que son estudios que se han realizado por 20 años en el mundo y que nos van dando un pulso muy interesante, una tendencia acerca de este fenómeno tan importante o esta característica que se llama confianza, y de hecho se llama el barómetro de confianza desde hace 20 años, y creo que es uno de las palabras, los valores que más ahora escuchamos por su ausencia. No confiamos en nada, no confiamos en nadie. El gobierno no confía en la empresa en el gobierno, los medios, las ONGs, los ciudadanos, no tenemos realmente referentes en los cuales realmente afianzar esa confianza.
Entonces, vamos a dedicar estos minutos a contrastar esas dos ideas, las 4 características que hemos en Próxima desarrollado y que incorporamos todos los días a nuestra gestión y apoyándonos en los resultados del barómetro de confianza. Además, Próxima es 100% teletrabajo y aquí tengo que decir que hace 6 años ya nos habíamos tomado unos pasos al frente respecto a trabajar en casa, a soltar el paradigma de que no se podía, de que era imposible dejar que la gente trabajara desde su casa, y tenemos afortunadamente 6 años de hacerlo con mucho éxito, y sobre todo cuando tuvimos que hacerlo a la fuerza por la pandemia, Próxima no perdió un solo día de trabajo, no tuvo que hacer ningún cambio radical, y eso se convirtió para nosotros en una confirmación de que esas ideas en las que hemos venido pensando y a las que hemos venido apostando y construyendo realmente tiene un impacto empresarial, porque ese ahorro que obtuvimos, esa ventaja competitiva que nos dio habernos adelantado a la tendencia, la pudimos aprovechar muy bien en estos días de pandemia. Somos Esencial Costa Rica, además, desde hace 2 años, y tenemos 4 años de ser carbono neutral. O sea, medimos nuestro impacto, la huella de los colaboradores en sus casas, con lo cual además lo extendemos a las familias. Y logramos sumar todos los impactos individuales para tener un impacto colectivo sumado, y lo compensamos para poder ser carbono neutro. El propósito de nuestra empresa es liderar la comunicación y transformarnos hacia la sostenibilidad, llevar ese acompañamiento con nosotros mismos como empresa y con nuestros clientes, buscando nuevas formas de hacer negocios con triple utilidad. Voy a entrar en materia. Al final de la conversación queda abierto el periodo para sus preguntas, sus comentarios. Por favor, anoten cualquier duda que tengan, o la pueden poner en el chat y nuestras compañeras de AED lo pueden anotar y luego lo vamos a comentar en el periodo de preguntas y respuestas. Para nadie es un secreto que estamos en una época absolutamente sui generis, como nunca antes habíamos vivido, pandemia, que es algo que sufre o que padece la humanidad entera, es algo que nuestra generación nunca había experimentado. La globalización, que nos tenía en una forma específica de hacer negocios, lo que podemos llamar el business as usual, ha creado una forma de interrelacionarse en las empresas que definitivamente ha creado grandes desigualdades, ha intensificado las brechas entre los que más y los que menos tienen, entre los que más y los que menos saben, entre los que más y menos tienen oportunidades y acceso a los recursos de todo tipo, no solamente económicos, también la educación, el bienestar, la salud. Y eso se ha venido construyendo por años. Ya de todas formas, antes de la pandemia veíamos grandes desigualdades ocurriendo, veíamos muchas manifestaciones y muchos grupos emergiendo. El tema de la inclusión, de la diversidad, de la búsqueda de los derechos y de la igualdad es algo que viene acompañándonos ya desde hace varios años, pero tal vez de una forma poco solapada o desintegrada. La pandemia ha venido a ubicarnos a todos como una aldea global, y nos urge entonces que abordemos estas situaciones de forma también generalizada. Los movimientos políticos y sociales del mundo sabemos que han tenido una implicación en las marcas, o las marcas han debido incorporarse a las consecuencias y al impacto que han generado estos movimientos sociales y económicos. Y un ejemplo muy reciente fue todo el movimiento y la campaña de Black Lives Matter debido a la muerte del joven negro Michael Brown en manos de un policía blanco, y todo lo que ese hecho generó emocionalmente. Ya esto no era un tema nuevo, y nuestra epidermis estaba tan delicada y estábamos tan sensibles que un hecho tan lamentable como ese lo que hizo fue maximizar y sacar a la luz todo lo que estaba existiendo. Entonces, lo que nos dicen los estudios es que todos estos nuevos desafíos requieren que los directivos, que los CEOs, que las empresas, que los líderes
deben legitimar sus decisiones frente a los grupos de interés. Y aquí tal vez está la primera clave. ¿Conoce usted en su empresa quiénes son los grupos de interés? ¿Ha hecho el ejercicio de reconocer quiénes son sus stakeholders? ¿Ha medido sus impactos? ¿Ha hecho un estudio de materialidad? Debido al caso de esta campaña por los derechos de las poblaciones afrodescendientes, hemos visto muchos diferentes ejemplos de cómo las marcas han tomado posición o han sido afectadas por no hacerlo adecuadamente. Y les traigo solamente aquí un ejemplo. Muchos de ustedes conocen la marca CrossFit, que es muy famosa a nivel global por haber creado este sistema de entrenamiento, y su CEO hace unas semanas tuiteó 2 palabras. Puso It's Floyd -19 al responder a un tuit acerca de cómo el racismo era una enfermedad, era algo que debíamos combatir. Un CEO escribió 2 palabras, It's Floyd -19, y eso produjo una catástrofe económica y una catástrofe reputacional para su marca. Las grandes marcas de ropa deportiva, por ejemplo Reebok, terminó su contrato con CrossFit. Muchos de los atletas que estaban apoyando la marca o que se sentían parte de su red de stakeholders dieron la espalda a CrossFit por 2 palabras que escribió su CEO. Luego él se disculpó muy rápidamente, pero ya el daño estaba hecho. Ya en las redes sociales no hay un delete y rewind, y ya el tema estaba totalmente compartido y los contratos cerrados. Este ejemplo lo traigo porque construir una marca, construir la confianza, construir la reputación, nos toma años, pero poder destruirla toma 2 segundos con un tweet sin pensar o con una comunicación mal planteada. Hay otras marcas, en cambio, que han tomado partido de una manera muy decidida, e incluso cuando no tienen que ver directamente con el tema, aparentemente con el que se está tratando, han utilizado sus medios propios, sus redes sociales, sus páginas web para tomar partido. Uno de los temas que el estudio de Edelman nos viene diciendo, el barómetro de confianza desde hace muchos años, es esto que la marca escribe acá en su publicación, que el silencio ya no es una opción. Los consumidores están prefiriendo y apoyando marcas que están alineados con sus valores y principios. Puede que yo no comparta cómo una marca está comportándose acerca de un tema, pero los consumidores respetan más las marcas que valientemente toman partido y dicen: nuestra posición ante este hecho importante es esta, aunque no comparta conmigo, pero el consumidor está más consciente y respeta que tal vez no pensamos igual, que las marcas que guardan silencio, que toman una posición tibia y que no se exponen dando a conocer cuál es su posición ante temas importantes. Entonces, quisiera que se dejaran muy en cuenta esta frase de que el silencio ya no es una opción. Podemos tomar partido de una forma respetuosa, tenemos los medios propios para hacerlo, pero escondernos y no decir qué es lo que la marca piensa es más castigado por los consumidores que tomar una posición que no necesariamente esté alineada con ellos. En COVID-19 se crea, además de la crisis sanitaria y la crisis de salud y la crisis mental, digamos, psicológica que nos ha producido a todos por perder nuestra capacidad de movilidad, por no poder tener la vida normal que tenemos, por tener un mundo que ya no se asemeja al que conocíamos, ha creado además una profunda crisis económica que apenas está iniciando, que sabemos que va a extenderse por mucho tiempo, y nos encontramos ante esta llamada ya nueva normalidad por todos,
con este cambio permanente y la desconfianza se está incrementando. Las brechas se están ampliando, la polarización está siendo cada vez más aguda y eso trae consecuencias muy peligrosas porque los seres humanos actuamos basados en las emociones. Por más información y racionalidad que tengamos y que seamos personas preparadas, con estudios, con experiencia, no importa la edad, cada vez más actuamos por impulso, por emociones. Somos seres humanos marcados por la experiencia previa más la información actual y reaccionamos a partir de las emociones. Y eso puede generarnos momentos de impulso, como el caso que recién les conté del CEO de CrossFit, que por tal vez un impulso puso en riesgo la operación y la reputación de su organización. Nos encontramos este estudio recientemente de Kantar Mercaplan del 2020 y nos gustó muchísimo estas 3 recomendaciones que incluye acerca de cuáles van a ser las marcas que van a estar más en el top of mind. O sea, si usted quiere que su marca sea recordada, realmente tiene que tomar en cuenta estas 3 características. Y eso antes de entrar en nuestras 4C de la comunicación para la sostenibilidad, pero está muy alineado con el mensaje que les quería compartir. Hay que fortalecer el propósito y los valores de la marca. Y ojo que esto es muy diferente a lo que tradicionalmente conocíamos como la misión y la visión y los valores de la empresa. No es lo mismo. El propósito no es qué queremos llegar a ser, no como lo conocíamos en los tradicionales definiciones de misión. El propósito es el para qué existimos, cuál es nuestro aporte a la calidad de vida de la gente, por qué me levanto yo todos los días y soy una colaboradora y pongo lo mejor de mi energía para contribuir a una marca, a una empresa, y como consumidor, por qué yo voy a comprar ese producto versus otro, qué es lo que me llena esa necesidad, no solo física, no solo instrumental, sino también emocional, porque estamos alineados en la forma en la que vemos el mundo. Entonces, número 1, fortalecer el propósito y los valores de la marca, y es identificar muy bien cuál es esa necesidad que mi marca va a venir a aliviar o a colaborar. Segundo, tener esos nexos, es estar conectado con las emociones. Como les decía anteriormente, somos seres emocionales. 80-90% de nuestras decisiones se toman a partir de emociones. Y hasta las necesidades más fundamentales siempre están teñidas de algo emocional. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en la alineación de cómo se ve nuestro mensaje, de qué emoción está generando nuestra marca, si queremos que los consumidores o los usuarios se mantengan con nosotros en estos periodos de crisis. Y lo tercero es una mirada a largo plazo. Recuerdo que cuando empezamos la pandemia, participé en uno de los webinars de EY, porque como líder de una organización, pues todos estábamos con gran incertidumbre, no sabíamos realmente como para dónde correr, por dónde empezar. Y en esa charla lo que nos decían los expertos de EY era el corto plazo tiene que ser enfocado en el flujo de caja. O sea, su número 1, hoy usted solo piensa en el flujo de caja. ¿Cuánto tengo yo para sobrevivir si se corta en este momento mis ingresos? Entonces ahí hicieron una encuesta y la gente, bueno, yo tengo dinero para mi empresa por un mes. Otros decían, yo tengo para 2, yo tengo para 3. Ya eso era un lujo, tener dinero para la empresa durante 3 meses. Y algunos decían, no tengo ni para la primera quincena. Ese era el corto plazo de hace 5 meses cuando empezamos la pandemia, pero esto se ha alargado mucho. No podemos vivir todos los días con esa visión de para cuánto tengo para sobrevivir. Tengo para sobrevivir, para pagar la próxima quincena. Eso era hace 5 meses. Ya hemos tenido el tiempo de pasar por esa primera fase. Lamentablemente muchas empresas han tenido que quedarse en el camino, pero los que seguimos y tratando de aportar a esta sociedad para recobrar y proteger los empleos, tenemos que mover esa mirada ahora sí a largo plazo, porque esto se va a extender y va a ser ahora esta pandemia, pero luego van a venir otras cosas. Ya estamos avisadísimos del calentamiento global, estamos avisadísimos
del cambio climático. Estamos avisados que vienen grandes retos desde el punto de vista climático. Van a haber migraciones gigantescas, las mayores que hemos conocido de países que no van a tener ya cómo sostener a sus habitantes debido a los efectos del clima. Todo eso viene, no se vale decir que no sabíamos que se nos iba a poner tan cuesta arriba el planeta. Ya los científicos lo han dicho, no lo hemos escuchado como deberíamos, pero ya estamos avisados. Entonces, esta pandemia sí, se va a alargar y va a pasar, pero va a venir otra y va a venir otra y otro reto. ¿Y cómo nuestra marca lo va a enfrentar? ¿Cómo vamos a ser coherentes y consistentes para pasar de ese corto plazo, del flujo de caja, del cash flow de ahora, para crear una marca que pueda sostenerse en el tiempo y que tenga una estrategia de sostenibilidad? Aquí me gustaría hacer un paréntesis. Muchas veces cuando hablamos de sostenibilidad, ustedes y yo pensamos en verde, en ambiente. Y no, por favor, pensemos en sostenibilidad que tiene 3 colores, son triple utilidad. La sostenibilidad no se puede lograr si no hay una buena generación de ingresos, si no generamos riqueza, si no cuidamos lo social, si no cuidamos a la gente, y como consecuencia va a venir lo ambiental. Pero el orden no es primero lo ambiental y luego lo social y lo económico de último, no. Si no podemos alinear este orden, nuestras empresas no van a sostenerse en el tiempo. Pensemos en sostenibilidad en cada una de las decisiones que tomamos, no solamente si nos queda un poquito de presupuesto para mitigar nuestra huella o para hacer algún tema que parezca ambiental. En este contexto entonces, ¿cómo le hacemos? ¿Cómo le hacemos para entender esa sostenibilidad que estábamos hablando? Porque definitivamente hay un giro. Ya no podemos seguir haciendo el business as usual. La economía lineal está absolutamente ya obsoleta. Tenemos que movernos a una nueva forma de hacer negocios que ya afortunadamente se venían planteando algunos ensayos, pero ya no es opcional. Y ahora sí tenemos que movernos. Y estas son las 4 características que en Próxima recomendamos cuando vamos a idear una estrategia de comunicación que sea de sostenibilidad. Y entonces aquí les cuento un secreto. Esto de sostenibilidad realmente para nosotros es una trampita para que podamos hablar del tema, porque no puedo tener una estrategia empresarial y aparte una estrategia de sostenibilidad. O sea, eso no. Entonces, la confianza, la coherencia, la competencia y la claridad son las características de cualquier negocio, de cualquier estrategia de comunicación en general, de cómo hacemos las cosas siempre. No es una estrategia paralela, la de sostenibilidad, a la de mi core business. No. Mi negocio, para lo que yo me levanto, en lo que yo trabajo, tiene que ser un negocio sostenible. Y la sostenibilidad paga, señoras y señores, paga si se logra hacer de manera coherente y consistente. Entonces vamos a entrarle a estas 4 características, que todas son con C, porque nos encanta decir las claves. Además, comunicación es con C, que viene de su origen, significa compartir. Comunicar es compartir. Y como somos seres emocionales y estamos todos conectados y nos estamos dando cuenta de esto por la pandemia, entonces qué mejor que 4 palabras con C para que a ustedes nunca se les olviden. Es una forma además de aprenderlas. La primera es la confianza, y a mí este tema realmente me gusta muchísimo porque tal vez no le hemos dado la suficiente importancia a la confianza, y la confianza hace que tomemos decisiones o dejemos de tomarlas. ¿Cuántos de ustedes son capaces de dejar su celular en la casa sin clave? Porque confían, porque saben que nadie les va a ir a buscar sus datos, o porque los datos que estén ahí no tienen ningún problema en que todo el mundo en su casa los vea. Bueno, vivimos todos en un tema de confianza con la familia, con la pareja, con los vecinos, con el gobierno, con las empresas, con los medios, las fake news. La confianza y la desconfianza están presentes todos los días en las decisiones que tomamos. Y la confianza lo que ayuda es a construir relaciones de largo plazo. Si no construimos relación de largo plazo, no se puede hacer negocios exitosos, porque es demasiado caro el valor transaccional de la desconfianza. Creo que don Roberto Artavia lo decía así parecido. Hacer negocios con desconfianza es carísimo.
cuántos contratos hay que firmar, cuántos abogados hay que contratar, y perdón si aquí hay abogados presentes, pero ustedes saben que en este país, construido mucho por abogados, hay que contratar un notario para hacer casi que cualquier cosa, porque tenemos desconfianza. Y si las condiciones cambian, y si ya lo despiden, y si ya no es la misma persona, y si suben los precios, y si bajan las tasas, entonces todo necesitamos ponerlo por escrito, todo con contrato, y eso es muy caro. El costo transaccional nuestro de la desconfianza en los negocios es carísimo. Y para poder hacerlo a largo plazo, pues necesitamos construir esas relaciones. Comunicar con honestidad, ser transparente. Las cosas suceden cuando tomamos el tiempo de buscar realmente esa esencia y buscar solamente cómo esos retos se convierten en oportunidades de aprendizaje en el camino. No siempre las cosas salen bien, pero estamos dispuestos a confiar y a intentarlo y a generar esas relaciones para poder lograr más. Si quieres llegar lejos, ¿cómo es el dicho? Si quieres llegar rápido, camina solo. Si quieres llegar lejos, camina acompañado. Posiblemente pudiéramos hacer cosas más rápido solos, pero vamos a terminar pronto, se nos va a acabar el camino pronto. Si queremos crear como sociedad impactos realmente de valor, tenemos que hacerlo en alianza. Y aquí entonces les voy a ir contando los principales resultados del barómetro de confianza de Edelman. Este estudio se hace hace 20 años en diferentes lugares del mundo. Se hace a una muestra de miles de personas en el mundo, de diferentes países, de todos los continentes. En América Latina se incluye a Brasil, a México, Argentina, si no me equivoco, pero los resultados son por lo general muy consistentes en todos los países. Tal vez hay un poquito de diferencia en los países asiáticos por temas culturales, pero todo lo que es Occidente tiene, por lo general, y en Estados Unidos, por supuesto, hay una gran muestra, tiene resultados muy coherentes y muy consistentes. El barómetro de confianza lo que mide es la opinión, la percepción de personas informadas. O sea, tienen un filtro que te dice que son personas de 18 a 64 años, que tienen algún nivel educativo y que están en contacto con noticias, con medios de comunicación, que están económicamente activos y que están informados de alguna manera. Esa es la muestra del barómetro. La metodología es evaluar la confianza que existe hacia organizaciones no gubernamentales, lo que conocemos como ONGs, empresas privadas, gobiernos y medios de comunicación. Y el último estudio se hizo en un trabajo de campo entre el 19 de octubre y el 18 de noviembre. Ojo, todavía no teníamos COVID. Entonces el barómetro de confianza venía siguiendo los datos de resultados de hace 20 años y que más o menos tenían un comportamiento bastante fácil de ver la tendencia. ¿Y cuál era esa tendencia? Hacia la desconfianza. O sea, el barómetro de confianza estaba midiendo cada vez más desconfianza. Y nos veíamos como las empresas, los gobiernos, las ONGs y los medios de comunicación eran medidos. Durante esos 20 años vimos algunos temas interesantes. Recuerdo de los últimos estudios que los gobiernos iban bajando muchísimo, muchísimo los niveles de confianza, los medios de comunicación también, las ONGs se mantenían, digamos que como en un plano medio, y las empresas cada vez ganaban más confianza por parte de los encuestados. Y los CEOs, los líderes empresariales, recibían cada vez más atención. O sea, la gente estaba confiando mucho más en los líderes de las empresas como generadores de soluciones para los problemas y que llevaban recursos a la acción para resolver esos problemas de la sociedad mucho más que los gobiernos. Se veía como las empresas tenían más posibilidades de moverse rápido. Entonces, claro, podían generar cambios más rápido y no esperar a como que el gobierno, la ley, la política hiciera que los cambios sucedieran. Y entonces era muy interesante porque incluso en el 2019, en el estudio que se presentó al inicio de año, veíamos cómo los colaboradores de las empresas, en quien más confiaban era en su jefe. Y realmente en Próxima lo analizábamos y decíamos, mira, qué interesante, porque antes había tal vez una desconfianza mayor
los líderes de mi empresa. A veces ni siquiera la gente los conocía bien, pero ha habido un trabajo de acercamiento, de comunicación interna, de generación de relaciones laborales, de cambio, ya no se le llama empleados, se le llama talento, pero todo ese trabajo interno ha generado que la gente confíe más en sus jefes, lo cual está súper bien. Pero los gobiernos, empresas, los gobiernos, los medios de comunicación y ONGs seguían en su caída. Se empezaban a vislumbrar como los voceros más interesantes, los científicos, los técnicos, los especialistas, o sea, la gente quería escuchar declaraciones de los expertos. Entonces querían reviews en las empresas de gente experta, no de una celebridad, ¿verdad? Que no, si yo quiero comprarme esta bicicleta, no quiero que me la enseñe una modelo solo porque es súper bonita y tiene el anuncio súper estético y se va a convertir en un tema muy de aspiracional. No, si yo voy a comprar una bicicleta, yo quiero que me la enseñe una mujer ciclista que ya ha subido montañas y que sabe cómo funciona la bici. Y yo estoy más dispuesta a creerle a mis pares incluso que a estas figuras que llamamos influencers o grandes modelos que antes eran el top de la pirámide de credibilidad. El estudio reveló, el que se presentó a principio de este año, este que les comenté que se hizo a finales del año pasado y se presentaron resultados en enero, que a pesar de que la economía global, voy a quitar esto, que la economía global era fuerte, porque nunca como el año pasado habíamos tenido tanta generación de riqueza, pero riqueza no bien distribuida, no estamos hablando de bienestar, estamos hablando de riqueza, o sea, la economía global estaba fuerte, pero ninguna de las 4 instituciones era confiable, ni el gobierno, ni empresa, ni ONG, ni medios. Entonces estábamos ahí como tibios en confianza. La causa se puede encontrar en los temores de la gente sobre el futuro y el papel en él, que son una llamada de atención para que las instituciones adopten una forma de generar confianza y equilibrar la competencia con el comportamiento ético. Ojo, aquí si el mundo estaba bien económicamente, era porque teníamos competencias para hacerlo bien, pero eso no necesariamente significaba que lo estábamos haciendo de una forma ética. Entonces existe esa desalineación entre los dos temas de percepción y la desconfianza seguía siendo un tema muy presente porque estábamos viendo una creciente sensación de inequidad, de injusticia en el sistema, de brechas, ¿verdad? Los que más tienen cada vez tienen más y los que menos tienen cada vez menos tienen. Eso fue a principio del año. Entonces, estos dos temas de la ética y la competencia son claves para generar la confianza y eso era lo que nos estaba dando resultados un poco desalineados. Vean qué interesante estos datos de las instituciones y la confianza. Lo que nos estaba diciendo es que el porcentaje, vean, 57-58 en las ONGs, en las empresas 57-58, comparando los 2 años, los gobiernos bajito, más bajito, 48-49, y los medios 48-49. Vean qué interesante lo poco que globalmente se confía en los medios de comunicación. Y es porque ya la gente muchas veces se da cuenta que hay una agenda detrás, que hay unos intereses detrás de los medios que no necesariamente son el interés público y la generación de noticias para informar, sino que es una generación de noticias más para influir hacia cierto lugar. Y también el siguiente gráfico, vean qué interesante la credibilidad por grupos de personas. A quien más le creo esto, recordemos, estamos en enero, es a los científicos, vean, un 80%, 69% a los miembros de la comunidad, o sea, a mis pares, 65% también a los ciudadanos de mi país, a los CEOs, o sea, las empresas aquí aparecen en la mitad de la tabla con un 51, a los líderes religiosos 46, los líderes gubernamentales 42 y los muy ricos 36. O sea, hasta estamos peleados con la riqueza. Aquí el tema de la inequidad nos está diciendo que no puedo creerle a quien tiene mucho dinero, porque aunque es muy competente, posiblemente tiene ese dinero de formas que no son éticas. Y este es un cuadro que nos dimensiona en estos cuadrantes la ética, que está en el eje vertical, y la competencia en el horizontal. Y vean que el gobierno es el que está más abajo. Luego siguen los medios de comunicación, siendo poco competentes y poco éticos.
Y luego pasamos a la derecha, más competentes, pero poco éticas las empresas, aunque un poquitico mejor que los otros dos. Y tenemos arriba a las organizaciones no gubernamentales, a las ONGs, que son más éticas, pero poco competentes. Entonces, qué tirada, ¿verdad? Porque creemos que alguien es más ético, pero es chapa haciendo las cosas. Y quien sabe hacer mejor las cosas no lo hace éticamente. Entonces vean que en el cuadrante deseable, que es el ético y competente, no teníamos a nadie en el 2020, al inicio. No confiamos en que nadie lo esté haciendo bien y lo esté haciendo, o sea, lo esté haciendo bien de todas formas, con competencia y con ética. Pero ¿qué pasa, señoras y señores? Viene un nuevo estudio entre el 16 y el 23 de abril de este año. Empieza la pandemia, acabamos de presentar los estudios de Edelman que nos dicen todo esto que les he contado de forma muy rápida, pero viene la pandemia y entonces el mundo se pone de cabeza y viene otra vez la encuesta y se va otra vez a preguntarle a la gente qué piensa. Y ojo, el cambio radical que sucede. Los encuestados empiezan a confiar más en el gobierno, a depositar en el gobierno la confianza de su protección. Es un número récord en lo que se refiere a crecimiento en la confianza hacia un grupo, y la gente piensa el 65% como confiable, por primera vez en los 20 años del estudio. A mí esto realmente me sorprendió muchísimo, porque, a ver, puede que ni siquiera, no lo estábamos pensando realmente a profundidad, y estábamos tomando el gobierno obviamente como una gran masa, como un tema de poder en general, pero cuando tiene que ver con nuestra salud, con nuestra protección, con nuestra vida, entonces sí apreciamos cosas que estaban sucediendo y que no estábamos viendo. Tal vez nos estábamos enfocando solamente en el tema económico y en los negocios, pero no en la parte social y en lo que muchas veces el gobierno hace y que no vemos, que está ahí y que son esfuerzos que no vemos porque no son, como dicen, good news, no news. Pero en este momento, cuando vemos en riesgo nuestra salud, ojo, brindar apoyo económico se espera del gobierno un 86%, hacer que el país vuelva a la normalidad 79%, mantener al público informado 72% y contener el virus un 73%. Las expectativas altísimas. Y esto pone a los gobernantes de turno en una posición obviamente que no se esperaban, y tener que llenar esas expectativas no es nada fácil. ¿Qué pasa con los medios de comunicación? La gente quiere tener información, pero de los científicos. Otra vez, las fuentes más creíbles son las fuentes expertas, los científicos y los expertos, los doctores, los oficiales del área de salud, ojo, con más de 71, 79, 80%. La gente quiere información veraz. Hay demasiada información en las redes y necesitamos saber realmente qué hacer. Los medios tradicionales suben ciertos puntos, o sea, también escalan porque obviamente ahora hay más acceso a los medios, hay más búsquedas, hay incremento en la frecuencia, y los medios propios, que son aquellos que dependen de las empresas, son mis páginas web, mis redes sociales, todo esto de lo que yo tengo control, también sube 8 puntos. O sea, la gente busca información desesperadamente para poder para disminuir sus niveles de ansiedad y de incertidumbre. Las ONGs tuvieron un repunte de 4 puntos, no fue tan alto como el gobierno en su índice de confianza, y se enfrentan ahora con nuevos retos. Entonces, si alguno de esta charla pertenece a ONGs, ojo que estos son las expectativas que la gente tiene acerca de su rol, que recauden fondos para la pandemia y que ayuden a coordinar esfuerzos locales para apoyar a personas más vulnerables. Y aquí yo creo que hay una clave muy interesante para las ONGs. Recaudar fondos, complicadísimo. Nadie tiene plata ahora. Nadie tiene plata y todos estamos compitiendo por los mismos fondos, por los mismos clientes, por los mismos recursos. Pero ojo, la coordinación de esfuerzos puede hacer la diferencia. Entonces, una ONG tal vez no tiene que desbocarse a buscar más recursos, sino a ver dónde ya están los recursos disponibles y hacer articulaciones y hacer alianzas. Y como lo dicen los objetivos de la ONU, enfocarse en el 17, crear alianzas y ver dónde está eso que se pueda poner al servicio y no buscar solamente los fondos para mi organización. ¿Y qué pasa con las empresas?
Las empresas experimentan un repunte también. ¿Se acuerdan que estábamos como en 50 y pico? Suben a 62. La pandemia ha dejado al descubierto varios temas preocupantes con las empresas, y es que la mitad de la gente piensa que las empresas están fallando porque han priorizado sus ganancias en lugar del bienestar de las personas. Y no creen que las empresas estén apoyando a los pequeños proveedores, a los pequeños negocios, y que no están protegiendo suficiente a sus empleados. Ojo, aquí también hay grandes alertas. Son los temas en los que tenemos que enfocarnos. Preguntas: ¿estamos protegiendo suficiente a nuestros empleados y sus familias durante COVID? Sabemos que muchas empresas que lo hacen maravillosamente, pero no podemos bajar la guardia. Y estamos apoyando la cadena de valor, los negocios que son proveedores de mi negocio y los clientes de mi negocio. ¿De qué forma podemos otra vez articular y restaurar esos eslabones de nuestra cadena de valor para que estos temores puedan pasar a un siguiente nivel? Lo que se espera de los CEOs, de los directores de las empresas, de los dueños de empresas, es que muestren su liderazgo. O sea, aquí sí tenemos que ver de qué estamos hechos, señoras y señores, y ver cómo es que la empresa, si realmente su propósito era pura paja, era una cosa pegada en la pared que decía nuestra misión y la visión, o realmente si vive su propósito cuando es más requerido. Y generamos o alcanzamos esa expectativa de un nuevo capitalismo, de un capitalismo consciente, como también podríamos llamarle, o de negocios de triple utilidad. Tenemos que compensar la pérdida de trabajo, tenemos que capacitar y entrenar más, tenemos que buscar precios razonables de los productos. O sea, no se vale especular con productos que son de primera necesidad, porque hay que aprovechar la ola, bajar precios de productos para que sean más accesibles, cadenas de suministro sustentables, y ser una fuente de información creíble, ser una fuente de información confiable, imparcial para empleados y comunidades. Y 75% dice que los CEOs deben planear meticulosamente su regreso a las operaciones. Nuevamente recuerden lo que hablábamos de largo plazo. Ya pasamos la época del flujo de caja, ya vimos cómo más o menos va a terminar siendo este año, cómo va a ser nuestra vuelta al mundo. No podemos soñar volver al mundo de noviembre del 2019, ni siquiera de enero del 2020. Vamos a volver a un mundo de enero del 2021. ¿De qué forma? ¿Cómo van a ser nuestros propósitos expresados? ¿Cómo vamos a comunicar lo que estamos haciendo? ¿Y cómo vamos a actuar para cumplir de alguna forma esas expectativas que el público nos está requiriendo? Enfocarse en soluciones y no en vender. Son consejos que nos da el barómetro de confianza de Edelman en esta edición. Enfocarse en soluciones y no en vender. Y ustedes me podrían decir, no, si nosotros estamos buscando soluciones y el vender es secundario, pero lo está comunicando adecuadamente, está alineada su agencia de comunicación, está alineada su agencia de marketing, están vendiendo como en el 2019, pero pensando como en el 2020, buscando clientes para el 2021. O sea, ¿cómo podemos alinear todos esos recursos para que realmente se perciba nuestro producto que tenemos que vender o el servicio que tenemos que dar como un generador de soluciones y no solamente como una venta de bienestar para mi organización? La ciudadanía va a ser cada vez más activa y va a haber más activismo y más conciencia, y vamos a estar buscando qué empresas están siendo fieles a ese propósito y cumpliéndolo y comunicándolo adecuadamente, y identificando y rechazando comportamientos corporativos que no estén alineados con las expectativas y con los valores. Lo que se espera de las marcas es asegurar el bienestar de los empleados, ajustar los precios y disponibilidad de los productos, hasta fomentar un sentimiento de comunidad. Y ojo que esto es muy interesante porque hay toda una tendencia de compre local, de apoya el negocio local, apoya su municipalidad, y eso es muy importante también porque se alinea con efectos ambientales, reduce huellas de carbono. Si yo estoy haciendo más economías locales, activando mi comunidad, estoy también aportando a reducir huellas de carbono por transporte y por logística. El 62% cree que su país no podrá superar la crisis si las marcas no asumen importantes roles. El 55% cree que las marcas y las empresas están respondiendo más rápido y efectivamente que el gobierno, y el 71% nunca más volverá a confiar en una marca si percibe que se está dando prioridad a sus ganancias y no a las personas. Ojo, señores, 71%, casi 3/4 partes del mercado están dispuestos a abandonar una marca
si no se alinea su comunicación a lo que está haciendo. Porque yo no dudo que todos estemos conscientes de lo que hay que hacer. Lo que dudo es si lo estamos comunicando correctamente. La coherencia, la otra C. Ya vamos aquí a ir más rapidito porque confianza, como teníamos toda esta información de Edelman, la verdad es que era el apartado con más contenido. La coherencia, lo hemos mencionado durante la charla, los mensajes deben ir en sintonía con sus acciones, que al final son las que más hablan por su empresa. O sea, cómo pienso, cómo hablo, cómo actúo, tiene que estar alineado. No se vale decir una cosa y hacer otra, pensar por aquí y actuar por allá. Y no se vale que salga de la dirección una propuesta maravillosa de propósito, pero que no nos tomemos el tiempo de compartirlo y cascadearlo con toda la organización para que esa coherencia se manifieste en todas las áreas de la empresa o de la ONG o de la organización con la que estemos hablando. La coherencia entonces tiene que ser poner a todo el cuerpo en consonancia para que se mueva en la misma dirección. No podemos dejar un brazo sin avisarle que vamos en la dirección en la que hemos decidido, ¿verdad? Somos como organizaciones vivos, es un organismo, estamos realmente generando siempre vida en las organizaciones y tiene que moverse todo el cuerpo en la misma dirección y de eso nos habla la coherencia. Y por eso es que hay que poner la casa en orden. Los ciudadanos demandan a las instituciones coherencia, que es que cumplan lo que dicen, un comportamiento ético y que, pues, por supuesto, la legalidad como base para todo esto. La corrupción política y empresarial, las fake news y la evolución tecnológica han provocado que la desconfianza organizacional se desvincule de la evolución económica. Y recuerden otra vez, ética y competencias. Si tenemos las dos, maravilloso, porque entonces podemos generar confianza, pero la confianza tiene que ser coherente a toda la organización. Tenemos que ir todos hacia la misma dirección gracias a lo que la comunicación nos da como herramienta. Volvemos entonces al tema de la competencia rápidamente, que no solo es tener la mejor actitud, que es igual, que obviamente es importante, pero hay que demostrar el conocimiento y tener la formación adecuada. ¿Estamos listos en nuestras organizaciones para lo que el nuevo mundo nos va a requerir? Leí un estudio hace poco tiempo que más del 30% de la gente económicamente activa durante la pandemia ha estudiado algo nuevo, ha aprendido nuevas habilidades, se ha matriculado en algún curso o está buscando empezar en una segunda, una tercera, una cuarta carrera para aprovechar no solo la disponibilidad de tiempo que tal vez ahora tienen por no tener que movilizarse, sino porque realmente están muy preocupados por lo que viene en sus empleos. Y conlleva el reto de estar en constante aprendizaje, fortalecer la visión global para comprender las tendencias mundiales en sostenibilidad, que es un tema que cada vez se hace más amplio y complejo. Leía también por acá una conclusión de que hay mucha gente muy preocupada por perder su trabajo, no solo por lo que ya traíamos de la revolución industrial, la inteligencia artificial, la cuarta revolución, perdón, todo lo que va a ser la automatización y la pérdida de empleos. Mucha gente dice que ahora que estamos en teletrabajo, entonces muchos de los empleadores podrían empezar a buscar nuevas formas de sustituir ese personal. Entonces, si antes yo los tenía todos en una oficina y estaban ahí, estábamos más seguros. Ahora, como están todos en su casa, y tal vez estoy hablando aquí un ejemplo más que pudo venir de los Estados Unidos o de lugares donde podemos decir que buscan mano de obra más barata, menos especializada. Que entonces, como es teletrabajo, una empresa puede decir, bueno, entonces voy a empezar a contratar empleados de otros países donde es más barato, donde no hay tanta carga social, donde los costos sean menores y de por sí ya estamos en teletrabajo. Entonces viene a sumarse un miedo más en el tema a la cabeza de la gente de perder sus empleos, porque el teletrabajo sí tiene muchas ventajas, pero puede haber gente mejor capacitada también en teletrabajo, también accesible y que yo la puedo tener gracias a la tecnología disponible. Entonces, ojo que esas percepciones, si existen en su organización, es bueno alinearlas y si por ahí va la tendencia, pues entonces apoyar a sus colaboradores para que crezcan y adquieran los conocimientos que les faltan para estar realmente listos y disponibles para lo que el nuevo mundo nos está ofreciendo, nos está demandando.
Bueno, es esto lo que les estaba comentando. 83% manifiesta miedo a perder su trabajo porque hay mayor demanda freelance en un mundo de economía de baja demanda, hay la recesión inminente, la deficiente formación en habilidades, competidores externos más baratos, inmigrantes que trabajan por menos de la mitad, automatización y trabajos que se mudan a otros países. Ojo, esto puede ser realidad en nuestro país o puede ser más para otros mercados, pero cuando el miedo se instala en la cabeza de nuestra gente, baja la productividad, se crean un montón de fantasmas y empieza a haber energía y emociones que no nos convienen para nuestras organizaciones. Entonces, si usted está pensando, si no había pensado en esto, en que sus empleados pudieran estar teniendo miedo porque lo sustituyan por alguien en otro país más barato, de repente una campaña de comunicación para afianzar el compromiso, la pertenencia, el sentido de equipo, puede ser interesante para un mediano plazo con sus colaboradores, porque no queremos gente con salud mental afectada, ansiedades, enfermedades mentales que se producen muchas veces por esas emociones mal canalizadas, por no tener estabilidad y por la grandísima incertidumbre. Y eso también es sostenibilidad, señoras y señores, porque sería cuidar la parte social, nuestros colaboradores. Claridad. Claridad es la última de las 4 Cs a las que me refiero esta mañana. Y muchas veces hemos visto en la agencia cómo hay empresas que tienen maravillosas estrategias de sostenibilidad y planes lindísimos y una visión súper clara, la visión sí es clara, y van adelante y tienen ideas geniales, pero no lo saben comunicar. Entonces, lo que no se comunica, como que no existe, igual que lo que no se mide, tampoco existe. Entonces, es muy importante que alineemos toda la estrategia, la intención, el liderazgo, la coherencia, la ética, con validación de claridad. Para comunicar la sostenibilidad es necesario ser claros en los mensajes. Muchas empresas son muy técnicas al hablar del tema y no lo traducen a la hora de impactar con sus públicos. Recuerden quién era el vocero más creíble, perdón, a quién más le vamos a creer, los científicos, los técnicos. Entonces, ojo el reto. Si tenemos a la persona más técnica y más científica de la organización o más experta como vocero, ahí estamos ganando, ahí estamos con un check. Pero esa persona tiene las habilidades para comunicarse como vocero, tiene la claridad. Entonces se trata de un juego bien interesante, competencias, ¿verdad? Y si el vocero más experto no tiene las competencias de los skills y las habilidades para comunicarse, hay que capacitarlo. Hay que reconocer quién es nuestro mejor vocero y darle las habilidades de comunicación que necesita para que sea realmente un vocero top y que cumpla con el puesto, con el expertise, con la claridad de ideas, pero también con las habilidades de comunicación. Las empresas tendrán que llenar un vacío, ¿verdad? Que ahora tenemos como nuevos vacíos de información creíble, hay demasiado, estamos infoxicados. No sabemos realmente a quién creer. Yo personalmente les confieso que ya dejé de ver noticias hace mucho tiempo y solo algunos temas que me llegan gracias a los monitoreos de la agencia o cosas que pregunto, porque no hay tiempo de revisar todas las redes, de ver todas las noticias, de contrastar todos los ángulos. Realmente tenemos que enfocarnos en lo que creemos que genera valor y tenemos que llenar esos vacíos con comunicación organizacional o institucional o corporativa, como queramos llamarle, cada vez más relevantes. No es hablar por hablar, no es escribir, no es generar un montón de información, es que sea relevante. Y tenemos que estar conscientes de conectar, cómo conectamos con las audiencias, cómo generamos ese vínculo emocional, ese nexo que hablábamos al inicio, con todos nuestros públicos de interés, ¿verdad? Con colaboradores, comunidad, con proveedores, con gobierno, con medios de comunicación. ¿Cómo logramos hacer una estrategia que sea triple utilidad, estrategia no paralela a la estrategia organizacional o de negocio, sino vinculada sostenibilidad con negocio, o sea, que la sostenibilidad sea la estrategia y que sea la que integre a todas las áreas de la organización y que a la vez se vincule con todo este universo de stakeholders que están orbitando alrededor de nuestra empresa. Bueno, hasta aquí mi parte, lo que les quería compartir, y ahora creo que abrimos el espacio para sus preguntas.
Sí, claro, muchísimas gracias, Carla. Ha sido súper interesante todo lo que has compartido esta mañana con nosotros. Yo creo que para quienes trabajamos todos los temas de sostenibilidad es muy importante estar reafirmando el tema de la estrategia del negocio, estrategia de sostenibilidad como una sola estrategia. Pero una cosa también que me llamó muchísimo la atención, que nada más quería dejarlo, es este tema de la mirada a largo plazo, esa necesidad que estabas diciendo de que ya ese cortoplacismo que a veces nos caracteriza, hay que cambiar por una mirada de largo plazo, pero es difícil porque es una paradoja cuando sabemos que, como decías en otro momento, el cambio va a ser la permanencia, es decir, que esta nueva normalidad que decíamos ahora va a estar súper caracterizada por cambios, ya sea por pandemias, por eventos, por desastres, etcétera, lo que supuestamente nos espera, ¿verdad? Entonces, es como estar jugando con dos bolas en el aire, de hacer mirada a largo plazo, pero atendiendo cosas que nos van a ir pasando y que van a hacer cambios. Bueno, el chat ustedes pueden poner las dudas o consultas que tengan. Hasta ahora no hemos tenido ninguna duda o consulta, nada más aquí fue un comentario que se hizo, Sí, está muy haciendo, no sé, me imagino que interesante. Víctor es el que está con Sí, comunicación de ADD sobre el tema del tema CrossFit. de CrossFit, ¿verdad? Y que claro, como hay que cuidar todas esas cosas. ¿Verdad? Llega uno, sale con una marca que después es sancionada, entonces no solo la afectación de la marca, sino hasta de sus propios consumidores y Claro. consumidoras, ¿verdad? Entonces aquí Diana Rivera nos está diciendo cómo aplica para un emprendimiento que está comenzando, que no tiene recursos económicos para apoyar a otros, pero que tiene otros recursos valiosos. Este tema de la comunicación. Bueno, muy importante, Diana. Todos los emprendimientos, a ver, ¿qué es un emprendedor, verdad? Primero es un valiente o una valienta que no espera que todas las condiciones estén dadas para dar el paso. O sea, que sabe que puede hacer algo, que tiene un diferenciador, que sabe que va a resolver alguna necesidad de un grupo y que se lanza a pesar de que no tenga todo bajo control. Y sobre la marcha hay una capacidad de resiliencia de ir resolviendo. Entonces vos decís que no tienes recursos económicos, pero tenés un talento que es el que te está diciendo que puedes ser emprendedora. Entonces, creo que la articulación con tu cadena de valor es donde puede estar el mayor de los valores que puedes dar. O sea, ¿quiénes van a ser tus proveedores? ¿De qué manera los alineas también con tu estrategia? ¿Y quiénes van a ser tus clientes? ¿Y cómo los vas alineando poco a poco a tu estrategia? Entonces se va creando una cadena de valor, ¿verdad? No tiene que ser que tengas recursos económicos, sino cómo articulas a tu red. Nosotros en eCoins, que es el programa que lideramos también en Próxima, decimos que o sea, nunca tenemos, no es que nosotros vamos a recoger los residuos, ni tenemos camiones, ni tenemos una pala para ir a juntar los residuos, ni bolsas, no ponemos nada. Nosotros articulamos con los que ya lo hacen. Muchas veces los recursos están ahí, pero nadie los está integrando, nadie los está haciendo más eficientes. Entonces, si logramos eficiencia con lo que ya tenemos, hay una gran contribución que hacer, que sería mucho mayor que firmes un cheque y se lo dones a una familia, ¿verdad? Para comprar diarios. A veces las cosas se desperdician, la comida se bota. Nosotros decimos, tiramos el dinero a la basura cada vez que metemos toda la basura en una sola bolsa y va al relleno sanitario. Hay mucho dinero por ahí, pero no hemos sido capaces de identificarlo y darle el valor. Gracias. También nos están preguntando, Sofía, ¿cuáles son las herramientas o estrategias que sirvan para vender esta visión de comunicación a lo interno en la empresa? No, si yo soy encargada de comunicación, ¿cómo lo puedo vender un poco esta visión? Algunos tips. Bueno, primero lo que hay que hacer es identificar cuáles son tus públicos de interés, cuáles son tus stakeholders y qué piensan ellos y qué creen y qué perciben, ¿verdad? Sobre todo es escuchar. Mucho de la comunicación, y no lo mencioné antes, pero que dicha que esta pregunta me permite decirlo, más importante que lo que yo comunico es escuchar lo que el público me dice, es tener esa capacidad de escucha, de tener apertura en todas mis redes, estar siguiéndole el pulso a las percepciones, a las emociones de mis stakeholders y tener una respuesta adecuada a eso. Porque yo me puedo creer un cuento buenísimo de mi organización, pero si todos
en mis redes sociales son quejas y son comentarios negativos, o es silencio, ojo, tengámosle miedo al silencio también. Si yo comunico y comunico y comunico y la gente no me dice nada y me dicen, hay comentarios malos, no, pero tampoco hay buenos, o no hay consultas, o no hay reacciones, no hay emociones, quiere decir que esa estrategia no está funcionando. Porque el silencio, como vimos ahora, ya no es una opción. Entonces, tengo que buscar conversar, hablar, comunicarme con mis públicos, conocer qué piensan, qué perciben de mí, y a partir de ahí armar la estrategia. Si usted tiene que ir a convencer a su jefe, hágase un estudiecito de públicos. Pregúnteles qué piensan, cómo podemos mejorar, cómo podemos ser mejores, a los colaboradores, a los proveedores, a los clientes, a la comunidad, qué piensan de nosotros, y ahí le van a salir un montón de ideas específicas, generales, maravillosas, y con eso va a poder ir donde sus jefes, pero necesita datos. Ese es mi primer consejo. Abrir los canales de escucha y estar dispuesto también a que te digan lo que no te gusta oír, ¿verdad? Para poder tomar acción acerca de eso. Claro. Bueno, hay un comentario de Fabricio Bando que dice que le hiciste refrescar los conocimientos adquiridos en manejo de crisis de comunicación en la U, que esa parte le encantó, ¿verdad? Porque que estamos en crisis, ¿verdad? Entonces, esto es como... Estamos en crisis. También nos preguntan, en contextos de tanta incertidumbre como los que vivimos actualmente, donde hay cosas que se están construyendo y definiendo en tiempo real y que cambian, por ejemplo, el no uso de mascarillas al inicio de la pandemia y luego sí, ¿qué recomendaciones se pueden dar para lidiar con esto? Un poco lo de los cambios, con tener que actualizar acciones y mensajes y no caer en la confusión. Sí, les decía que estamos infoxicados, ¿verdad? Que es un concepto que me gusta mucho porque es una palabra que nos define, es muy cansado estar pendiente de todo y querer saber de todo y tener siempre la respuesta correcta, es abrumador, nos sobrepasa. Pero bueno, yo creo que primero hay que hacer un ejercicio, y aquí, estando lejos de temas de religiones y de asuntos de ese tipo religioso, yo creo que hay un tema de emociones, o sea, hay un asunto emocional y espiritual que tiene que ver también con la ética. No podemos sumergirnos solo en lo exterior, o sea, para poder lidiar un poco más con todo esto, tenemos que dar un paso atrás y centrarnos. Nosotros en Próxima, cada vez que tenemos una reunión, antes de cada reunión del equipo, hacemos meditación. Y ya está comprobado que el mindfulness no es un tema religioso, es un tema de salud mental que te alinea y que te ayuda a limpiar la mente para estar más enfocado y más eficiente. Yo creo que tenemos que también lograr una revolución espiritual, ética, o sea, de conocernos nosotros mismos, no estar como, ¿verdad? Como si nos estuviera persiguiendo un lobo en un gallinero, todos como corriendo y pegando contra las paredes. Tenemos que sosegarnos, respirar, respirar, muy importante para nuestra salud. Y ojo que el COVID lo que nos puso a todos es a cuidar nuestra respiración. Los que tenemos miedo de que no podamos respirar, de que estemos enfermos con un virus que afecta a nuestro sistema respiratorio, que es nuestra fuente de vida. Entonces, gente, aprovechemos que estamos sanos, respiremos mucho, meditemos, y eso significa silencio, horas sin estar metidos en redes sociales, leer algo que sea constructivo, y el mismo sentido común, el mismo cuerpo es muy sabio y nos va a decir cuándo nos genera algo ansiedad y nos hace sentir mal, y hay cosas que sí nos hacen sentir bien, comer bien, dormir bien, trabajar las horas que sean necesarias, buscar cosas que nos alimenten la salud mental. Yo creo que es fundamental en este tema, sobre todo para los líderes de las organizaciones, porque es muy cansado, es abrumador de verdad resolver los temas del día a día, de la crisis económica, de la familia, de la enfermedad. Si no estamos sanos nosotros como líderes y como encargados de comunicación o como encargados de sostenibilidad, o sea, la pregunta es, ¿qué tan sostenible es su vida hoy? ¿Usted es una persona sostenible para que luego pueda ir a hablar de sostenibilidad o no? Eso, perdón, mi perro. Al final de la presentación tenía que ser su Sí. manifestación. Ven, ella está muy metida en redes sociales, está un poco tensa. No, en serio,
la sostenibilidad empieza por uno, ¿verdad? Yo sé que tal vez alguna gente dice, no, no, pero si yo no soy una persona sostenible, no puedo tener una familia sostenible y no puedo ir a trabajar a una empresa que la convierta en sostenible. Y así será nuestra sociedad. La sostenibilidad realmente empieza por estilos de vida saludables. Entonces, alejémonos un poco de esta locura de las redes, de las noticias, y poco a poco, con esa serenidad y esa mente más clara, vamos a poder decidir a qué le enfocamos la energía. Se los digo por experiencia, de verdad que a nosotros nos sirve muchísimo en la agencia bajarle la vibración, bajar la ansiedad, meditar y luego empezar las reuniones juntos. Estamos como mejor enfocados y podemos ser más productivos. Claro. Y finalmente tenemos un comentario de Víctor Almonte, dice, bueno, y también tiene una pregunta, en estos tiempos complejos comunicar debe ser muy asertivo, y más en empresas de servicios. Además de la escucha activa a sus diferentes grupos de interés, ¿qué otro mecanismo podemos considerar para ser asertivos? Bueno, la asertividad es una característica muy valiosa y tiene que ver directamente con el manejo de las emociones, ¿verdad? Es poder identificar al otro. Nosotros tenemos un podcast, además, que los invito a escuchar, que se llama Próxima Frontera, y uno de los programas recientes que grabamos se llama Que todos somos el otro de alguien. Todos vemos el mundo no como es, sino como somos. Nosotros tenemos una percepción y un filtro en nuestros ojos que así nos hace juzgar el exterior. Entonces, para ser asertivos, primero tenemos que quitarnos ese filtro y ponernos en el lugar del otro y acordarnos que yo soy el otro del otro y bajarle a los miedos, ¿verdad? El miedo nos paraliza, nos genera esa desconfianza. Si yo quiero ser asertivo, tengo que escuchar sin juicio. Tengo que escuchar no esperando que el otro respire para yo responderle lo que ya tenía preparado para decirle, sino realmente escuchar abiertamente y con absoluta apertura en mi pensamiento, ¿verdad? Tengo que escuchar todos esos argumentos que tal vez no, ni siquiera los había contemplado. Nos contaba María Emilia Correa en este podcast. Ella participó en el proceso con la guerrilla en Colombia cuando hicieron como una votación, un referéndum para ver si querían la paz o, ¿verdad?, negociar con la guerrilla o no. Y ella decía, y ganó el no. O sea, ¿en qué mundo la gente va a votar por no a la paz? Y entonces ese proceso, a mí me encantó el ejemplo, dice que a ellos les enseñó mucho de que hasta que perdieron la elección y la gente votó no, se fueron a escuchar los argumentos del otro, porque ya daban por sentado que todos iban a votar por el sí a la paz, ¿verdad? Y en Costa Rica nosotros, peor, nos parecería como, o sea, ¿quién no va a votar por la paz? Pero resulta que perdió el votar por la paz y era porque no habían escuchado los argumentos del otro lado, no habían escuchado sus miedos y el miedo fue más fuerte. El miedo fue más fuerte que las ganas de resolver el conflicto. Entonces muchas veces creo que nos pasa eso, damos por sentado, o sea, por favor, ¿cómo no van a pensar como yo? Si yo tengo la razón, si yo estoy dando las respuestas más obvias, si yo, ¿verdad? Aquí lo leí, no, y tal vez el otro tiene un montón de razones absolutamente válidas, pero no me tomo el tiempo de escucharlas. Entonces, si hablamos de asertividad, Víctor, es una escucha, pero una escucha honesta, verdadera y sin juicios. Y a partir de ahí, elaborar mi discurso de comunicación. Sí, como indica el mismo Víctor, por empatía, ¿verdad? Que es esa empatía que se genera. Exactamente. Bueno, ya no tenemos más comentarios, nada más hay un saludito de Claudia Asa desde Bolivia, nos dice, Gracias, Claudia. y varios mensajes de agradecimiento y felicitación. Y si no tenemos más consultas, pues con esto terminaríamos el espacio de hoy, agradeciendo profundamente a Carla por haber compartido ese conocimiento, esa información tan de último momento, tan de interés para las empresas, para los centros de trabajo, las instituciones, como dices en general, y que, como siempre lo manifestamos en muchos de los talleres, cada vez que hacemos este tipo de formación
para las personas y automáticamente se convierte en un conocimiento personal que vamos a llevar a nuestros espacios propios, ¿verdad? Entonces, muchos de estos comentarios son importantes porque no solo se quedaron estas más de 70 personas que hoy estuvieron acá, sino que esto probablemente va a impactar sus relaciones y sus familias, ¿verdad? Yo quiero Sí, como nos... agradecer, Erika, perdóname, quiero agradecerle a todos los que participaron. Me encanta que haya habido tantísima asistencia, de verdad se los agradezco, me hace muy feliz poder compartir esto con ustedes y me pongo a sus órdenes en mis redes sociales, en Instagram, me pueden escribir, en Facebook, Carla Chávez Brenes, o en LinkedIn. También las redes de Próxima están disponibles, vamos a compartir un resumen de esta charla. En Próxima estamos trabajando permanentemente en estos temas y con muchísimo gusto podemos apoyar si alguien necesita darle seguimiento a alguno en especial. Sí, muchas gracias. Como decía Carla, a las personas que participaron les vamos a enviar un mail de agradecimiento con el link de la grabación y además un resumen de la presentación. Muchísimas gracias, que les vaya muy bien, que dicha que están tan satisfechas todas las personas que nos están escribiendo. Y bueno, que la pasen muy bien. Carla, muchísimas gracias. Gracias a todos que nos ayudaron. Gracias a todos. Andrea, Isa, bueno, Shirley, que estuvo ahí al puro final ya, pero a todas muchísimas gracias y que estén muy bien. Nos vemos Gracias, pronto. cuídense mucho, un abrazo. Un abrazo.